¿Qué se esconde detrás de los desgloses de las preguntas de reuma? Y hoy en reuma os voy a centrar sobre las vasculitis. Y ya sabéis que más que intentar repasar un tema concreto, pero ya te suenan las cosas y las vas oyendo y pueden servirte de forma pasiva. Yo como me estoy figurando que estáis oyendo estos vídeos es precisamente así. O sea, terminas tu jornada de estudio por la mañana y dices, venga, pues voy a oír rápidamente esto, que me cuenten un poquillo de cómo van las preguntas y lo que se me vaya quedando bueno es, y voy un poco aprendiendo a cómo trabajar con ellas. Vamos a trabajar con las vasculitis, y con las vasculitis te encuentras que hay un montón de preguntas que son sobre arteritis de la temporal. Por ejemplo, esta, un paciente de 72 años, Noruega, que tiene un episodio brusco autolimitado de pérdida de visión 2 horas antes. Eso ya lo tengo subrayado en el esquema, que es la complicación fundamental de esta arteritis. Antes tenía cefalea, pérdida de peso, febrícula, artralgias. Anoto y subrayo cómo me describen la polimialgia reumática, como cervicobraquialgia bilateral y mialgias en región glútea y muslos, y veo más cosas que me están contando, que puede tener algo de fiebre, por ejemplo, que puede tener una anemia normocítica, normocrómica, porque me hablan de 87 fentolitros, que puede tener una cifra de leucocitos un poquito para arriba, pero normalmente está dentro de los límites de la normalidad, y la VSG muy acelerada. ¿Cuál es la actitud más correcta? Ya de entrada me están preguntando de qué se trata. O sea, me están preguntando que tengo que darle corticoides porque tiene una pérdida de visión como consecuencia de una arteritis temporal. Y sería la respuesta 1. Bien, eso es como lo preguntaron. Aquí estamos hablando concretamente del año 2003-2004. Seguimos para adelante. ¿Cómo lo han ido preguntando en años sucesivos? Otro caso, mujer de 70 años, todos de 70 años para arriba normalmente, casi siempre, me lo suelen poner por ahí, veremos cómo eso nos lleva a la respuesta a la pregunta del último MIR. Que estaba previamente bien y que viene con pérdida aguda de la visión del ojo derecho, siendo diagnosticado de una neuritis óptica isquémica anterior. Ahí tienes varios posibles diagnósticos diferenciales. Lo que pasa es que en su historia tiene un cuadro de cefalea parietal y una VSG acelerada. ¿Qué tiene por lo tanto? Pues arteritis de la temporal es lo que pensamos. Y ya en esta pregunta, igual que en la otra, no me hablan de voy a confirmar el diagnóstico y luego ponerle corticoides. No, me dice darle corticoides y luego ya pensaremos en seguir completando las pruebas diagnósticas, o sea, administrar prednisona. Ya son datos que se me van quedando al trabajar preguntas de los desgloses para ver la arteritis de la temporal, para responderla. Nos vamos unos cuantos años para adelante, en este caso la pregunta 109, del año 2010-2011, y me habla mujer de 78 años, se os va quedando 70 y tantos años, casi todos los que me han mencionado por ahora, pérdida aguda de visión del ojo izquierdo, últimas 3 semanas febrícula, dolor en hombros, cuello y cadera, así como cefalea moderada. Me hablan del fondo de ojo y anoto los datos del fondo de ojo, me los apunto también ahí para recordar la exploración de fondo de ojo de una paciente que tiene arteritis de la temporal, porque eso podría ser pregunta individual en otro momento. La movilización produce dolor, no se observan alteraciones de la palpación de las arterias temporales y los datos van lo mismo. Una hemoglobina baja, una ferritina alta. La ferritina alta es un reactante de fase aguda. Lo hemos visto con el coronavirus sobradamente. Una ferritina alta puede ser un indicador de un proceso inflamatorio importante, igual que la VSG también. Y dice, ¿cuál sería la acción inmediata más apropiada? ¿Os suena? Una vez más me están hablando de los corticoides. Pero aquí se han bifurcado ya. ¿Veis cómo evolucionan las preguntas del MIR? Antes me han puesto solamente darle corticoides y ahora me dan 2 dosis posibles de corticoides. Una con dosis bajitas y una con dosis altas. Es la de dosis altas, evidentemente la que se usa, pero ya van haciendo la Pokémon evolución de la pregunta. Vamos un poco más adelante, a la 103. En el mismo año, y me hablaban sobre polimialgia reumática y me decían cuál de las siguientes no es correcta sobre la polimialgia reumática. Por lo tanto, las 4 frases correctas son frases que yo debo comprobar que las tengo recogidas en mis esquemas. Dice que se debe asegurar que tengan suficiente calcio y vitamina D, eso es también importante y por supuesto lo pongo, sobre todo cuando se le pueden dar corticoides. El tratamiento de elección es 60 miligramos de prednisona, eso parece una dosis demasiado alta de entrada, hemos dicho ya antes que no, y cuando revisaste la pregunta de antes, ya ahí es donde te fijaste en el esquema que decía, en la arteritis temporal dosis alta de corticoides, en la polimialgia reumática dosis baja 10-20 miligramos, o sea que con eso podía responderlo, pero
el resto de las respuestas las pongo también en el esquema para que me sirvan para un futuro. Seguimos avanzando y vamos a la pregunta 97. Ya estamos en el MIR 2011-2012 y ahora me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arteritis temporal o de células gigantes es cierta? O sea, aquí solo me preguntan por cierta y por lo tanto, voy a ver, en el tratamiento inicial puede elegirse entre esteroides o inmunosupresores, esa ya la sabía, son corticoides, el tratamiento es fundamental. La principal complicación es la amaurosis por afectación neurítica isquémica, sobradamente, si es que he hecho 4 preguntas antes que me preguntaban eso, o sea que ya sé responderla con esto, pero me fijo en las demás, en los demás datos. Elevación de la CPK cuando hay polimialgia, pues ya pongo, no hay elevación de CPK. La biopsia de la arteria temporal tiene que resultar positiva para iniciar tratamiento, lo sabía ya de antes. No, ponía tratamiento y luego confirmaba, con eco y con biopsia, si es posible. Y la arteritis de Takayasu es clínicamente similar. Bueno, pues no, tienen sus diferencias, grandes troncos principalmente, y no tanto la afectación, por ejemplo, de esa neuritis óptica isquémica, ni la polimialgia reumática. Bien, pero todo eso son cosas que voy aprendiendo de estas preguntas y las voy anotando. Esa es la pregunta 97. La pregunta 85, fijaos cuántas preguntas hay sobre este mismo concepto. Ya estamos en 2012-2013, sale a casi una pregunta por año. Es súper rentable, por lo tanto, una vez más. Ahora, ¿cuál de las siguientes es correcta? El tratamiento con corticosteroides invalida rápidamente el resultado de la biopsia de la arteria temporal. Si se sospecha en caso de síntomas visuales o si la biopsia se va a retrasar, se debe iniciar de inmediato el tratamiento con corticosteroides. Pues ya está, no necesito leer más, ya sé la respuesta correcta cuál es. Pero me leo las otras para saber claramente qué cosas pueden preguntarme en un futuro. Por ejemplo, me fijo en la 3, la ausencia de cambios inflamatorios descarta el diagnóstico. Bueno, pues no, porque las lesiones son parcheadas. Lo localizo, eso en mis esquemas, y estoy preparado por si en algún caso me hablan de un paciente con arteritis temporal o con presunta arteritis temporal cuya biopsia resulta negativa, porque puede ser. Y eso lo sé por esta respuesta 3 que he trabajado previamente. Bien, siguiente pregunta, la 70. Estamos en 2013-2014 y ahora le dan una vuelta de tuerca, pero en alguna de las respuestas que hemos visto previamente salía el metotrexate como tratamiento complementario para ahorrar corticoides. Bien, pues ahora, después de ponerme continuamente corticoides, me hablan de qué tratamiento se haría a la arteritis de células gigantes. Corticodependiente significa que le estoy dando corticoides y que quiero ahorrar dosis de corticoides, o que la respuesta, eso es raro, no es lo suficientemente buena, porque la respuesta con los corticoides suele ser espectacular. Pero me han incluido eso, que ya en alguna de las preguntas previas había salido como relleno. Sería el metotrexate en este caso. Siguiente pregunta, 45, 2015-2016, que me hablan de... mujer de 70 años, ojo con los 70 años, que son 70, 70 y tantos siempre. Antecedente de anorexia, pérdida de peso, molestia en la musculatura, más de la región temporomandibular, acude por pérdida de visión unilateral del ojo de aparición brusca e indolora. ¿Qué prueba solicitaría? Una punción lumbar, está claro que no, una angioresonancia magnética tampoco, y una ecografía, a lo mejor una ecodoppler de las temporales todavía, pero la que más relación tiene con el proceso inflamatorio es la PCR, no una ecocarotidia. Si pusieran eco de la arteria temporal me lo podría pensar, pero sería la proteína C reactiva. Otro de los datos que me sirven para estar preparados para un futuro. ¿Cuáles son los marcadores inflamatorios? Ya hemos dicho antes la VSG, hemos hablado de la ferritina, de la anemia de procesos crónicos, por supuesto de la PCR también. Siguiente pregunta, sobre arteritis temporal también. 68 años, esta vez muy joven para lo que suele ser normal, ¿no? 68 años, con cefalea de nueva aparición, rigidez matutina prolongada en cinturas, todo eso yo no lo paso por alto. O sea, rigidez matutina prolongada, pues lo pongo también por ahí, porque puede ser otro dato que pueden decirme, ¿cuál sería falsa sobre la polimialgia reumática? Son cosas que pueden dar lugar. Ojo, lo que una persona vuelca en estas preguntas, en el enunciado, son las cosas que el que pone la pregunta se sabe y parece que son importantes. Por eso, si el que pone la pregunta un año la pone otro año, tirará de todos estos conceptos. Bueno, amaurosis unilateral de brusca aparición. ¿Qué tratamiento se le pone? Pues el tratamiento será no la prednisona oral 10 miligramos diarios, que es muy poco, sino corticoides intravenosos en dosis
altas, y entonces sería la metilprednisolona en este caso. Y nos quedan algunas preguntas todavía, por ejemplo, la 25. La 25 simplemente era que con el tratamiento con corticoides puede sufrir como complicación una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Y sobre eso quería deciros algo. Si la Pokémon evolución de la pregunta puede ser más o menos predecible, una de las cosas que pueden preguntarnos es que después de preguntar durante muchos años el tratamiento de algo, el siguiente paso sería, 1, ¿qué pasa si no responde bien con ello? Esa sería la del metotrexate que hemos dicho antes, o qué pasa para reducir las dosis de corticoides. Y 2, importantísimo, ¿qué posibles complicaciones tiene ese tratamiento? Y es precisamente lo que nos han puesto aquí, una necrosis avascular de la cabeza del fémur como consecuencia del tratamiento con corticoides, como complicación del tratamiento con corticoides. Vale. Siguiente pregunta, en este caso sería la pregunta 19, era esta, la 19. 3 meses de evolución, no, en este caso no, esta es la 11, perdón, sorry. Esta es la pregunta que han puesto más recientemente en el MIR sobre arteritis de la temporal. Respecto a la arteritis de la temporal señala la afirmación incorrecta. Dice, se presenta fundamentalmente en personas de raza blanca y mayores de 50 años. Dice, pues, y he hecho no sé cuántas preguntas del MIR sobre ello y todas las personas tenían prácticamente 70, 70 y tantos años. Pues sí, evidentemente. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes desarrollan aneurisma o dilatación de la aorta torácica. Y esa, a lo mejor, en todo lo que tú tienes resumido sobre la arteritis de la temporal, a lo mejor no lo sabes. Y te puede plantear dudas. Sigo leyendo. La pérdida de visión es una de las complicaciones más graves. Evidentemente, me lo sabía de sobra. Y dice la 4. La máxima incidencia se sitúa entre la sexta y séptima décadas de la vida. O sea, eso sería que la máxima incidencia de arteritis temporal es entre los 50 y los 70 años. Pues con todo lo que has hecho antes, ve casi seguro que la mayoría de los pacientes tienen más de 70 años. Y efectivamente, la mayoría de los pacientes con arteritis de la temporal tienen de 70 años para arriba, el 80 y tantos %. De los 50 a los 70 años puede presentarse, por debajo de los 50 años prácticamente que no. O sea que la respuesta falsa es la 4 en este caso. ¿Y qué hago con esta respuesta falsa que es la 4? Pues aparte, ese dato de que puede haber también alteraciones de grandes vasos, alteraciones de la aorta torácica, lo anoto también. Y esta persona, la que ha puesto esta pregunta, estima que eso se da en una cuarta parte de los pacientes. Luego, si revisas UpToDate y revisas estudios, a lo mejor ves que hay estudios en donde se ha visto que hasta pudiera ser en un 50%, pero normalmente sin síntomas, normalmente sin repercusión clínica. Por lo tanto, nos quedamos con el dato que esta persona que ha puesto la pregunta se sabe, es que una cuarta parte de los pacientes pueden tener esa dilatación de la aorta torácica. Y así voy cubriendo casi todas las puertas posibles que puedan ponerme sobre la arteritis de la temporal. Pensaba comentaros también hoy, pero no nos da tiempo, la vasculitis de pequeño vaso, por lo tanto me las dejo para otro nuevo episodio de ¿Qué se esconde detrás de las preguntas? Hasta la próxima.